¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre Adán y Eva es una verdad a medias? Una verdad diseñada para ocultar un hecho mucho más perturbador. Abre tu Biblia. Vas al primer libro, Génesis, capítulo 1. Lees que Dios crea a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen. Todo claro. Pero entonces llegas al capítulo 2 y Dios vuelve a crear al hombre, esta vez del polvo, y a la mujer de su costilla. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué dos creaciones? ¿Es un simple error de redacción en el libro más importante de la historia? No es un error. Es la prueba de algo que la Iglesia ha intentado ocultar durante 2000 años. La verdad es que Adán no fue el primer hombre, fue la segunda creación de Dios. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia todo lo que te enseñaron sobre el pecado original, sobre tu propia existencia. En los próximos minutos te voy a demostrar, usando la propia Biblia, que existió una humanidad antes de Adán, una primera estirpe que fue olvidada, y entenderás por qué este secreto, el más antiguo de todos, fue enterrado bajo siglos de dogma. Quédate hasta el final, porque estás a punto de descubrir por qué Dios necesitó un plan B. Coge tu Biblia ahora mismo. No es una sugerencia, es una instrucción. Ábrela en Génesis capítulo 4. Caín, después de matar a Abel, es expulsado por Dios. Y el texto dice en el versículo 16 que se fue a vivir a la tierra de Nod. Y en el versículo 17, ¿qué hace Caín? Toma una esposa y construye una ciudad. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si Adán, Eva, Caín y el difunto Abel eran los únicos seres humanos en la tierra, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Con quién pobló una ciudad entera? ¿Lo ves? La propia Biblia te está gritando que había más gente. Gente que no descendía de Adán. Esto no es un detalle menor. Es la grieta que derrumba todo el edificio del dogma tradicional. Porque si existía otra humanidad, la doctrina del pecado original, esa que dice que toda la humanidad hereda la culpa de Adán, simplemente no se sostiene. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la historia de nuestro origen es mucho más compleja, mucho más misteriosa de lo jamás te han contado en la escuela dominical. Hay 3 maneras de intentar resolver este enigma, solo 3. La primera es la teoría ortodoxa, la versión oficial que te han repetido 1000 veces. Te dicen que Génesis 1 es un resumen poético y Génesis 2 es el mismo evento pero con más detalle, un simple recurso literario. La segunda es la teoría de las 2 fuentes, la que los eruditos discuten a puerta cerrada. Sugiere que Génesis 1 habla de la creación de la humanidad en general, los gentiles, mientras que Génesis 2 se centra en Adán, el padre de una línea de sangre escogida, la hebrea. Y luego está la tercera teoría, la que fue borrada de los textos, la que habla de una creación rebelde, de una primera mujer antes que Eva. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque esta teoría no solo explica quién vivía en la tierra de Nod, sino que revela por qué Dios necesitó crear a Adán en primer lugar. Fue un plan B, y estamos a punto de descubrir qué salió tan terriblemente mal con el plan A. De acuerdo, olvida por un momento todo lo que te han enseñado los pastores, los sacerdotes y los maestros de la escuela dominical. Vamos a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer, leer el texto por nosotros mismos, como si fuera la primera vez. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 26, hazlo ahora. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Presta atención a las palabras, hagamos, plural. Y luego, en el versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. ¿Qué te dice? Te dice 3 cosas cruciales. 1. La humanidad es creada a imagen de Dios. 2. Son creados varón y hembra. 3. Son creados al mismo tiempo, juntos, como un acto único y completo. ¿Lo ves? Ahora respira hondo, porque lo que viene ahora es la clave de todo. Pasa la página. Ve a Génesis capítulo 2, versículo 7.
El texto cambia por completo. Escucha. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Dónde está la mujer? No está. Aquí Dios crea a un hombre solo. No los crea a la vez, crea primero al varón. Y no lo crea con una orden divina, lo forma con sus manos, como un alfarero, a partir del polvo de la Adama, la palabra hebrea para tierra. De ahí viene el nombre Adam. No es casualidad que Adán venga de la tierra. Pero la discrepancia se vuelve todavía más profunda. Sigue leyendo. Génesis 2, versículos 21 y 22. Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, le quita una costilla y de esa costilla forma a la mujer. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es una repetición, son dos relatos de creación fundamentalmente opuestos. En Génesis 1 tienes una creación plural, simultánea y por decreto divino. En Génesis 2 tienes una creación singular, secuencial y manual, casi artesanal. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia se contradiría de una forma tan flagrante en sus primeras páginas? ¿Acaso el Espíritu Santo se confundió? ¿O es que no estamos leyendo la historia de una sola creación, sino de dos? ¿Y si te dijera que la primera creación, la de Génesis 1, es la humanidad que ya existía cuando Caín fue desterrado? La gente de la tierra de Nod. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen del hombre. Porque si hay dos creaciones, hay dos linajes, y uno de ellos fue deliberadamente olvidado. La pregunta ya no es si hubo una humanidad antes de Adán. La pregunta es, ¿por qué Dios necesitó crear a Adán después de haber creado ya al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? Déjame mostrarte algo perturbador. La respuesta está en las tres teorías que intentan explicar este misterio. Y la tercera es la que te helará la sangre. Bien, has visto la contradicción con tus propios ojos. Dos creaciones, dos relatos en las primeras páginas del libro más sagrado del mundo. ¿Cómo se explica esto? La primera teoría es la que probablemente te enseñaron, la versión oficial, la que busca calmar las aguas y evitar preguntas incómodas. Es la teoría ortodoxa, también llamada la interpretación unificada. Según esta visión, no hay dos creaciones, solo hay dos estilos literarios para describir el mismo y único evento. Piensa en ello así. Génesis 1 es el resumen poético, es la vista panorámica, el gran angular que muestra a Dios creando el universo en 7 días. Es majestuoso, general, casi un himno. Luego, Génesis 2 es el zoom. Es la cámara que se acerca, que enfoca en el detalle humano de esa misma creación. No es una segunda historia, sino la misma historia contada desde una perspectiva más íntima y terrenal. Esta visión es cómoda. ¿Por qué? Porque resuelve la aparente contradicción de un plumazo. No hay que pensar en una humanidad preadámica, no hay que cuestionar el linaje. Todo encaja en una narrativa limpia y ordenada. Adán y Eva son los primeros y únicos, y toda la humanidad desciende de ellos. Fin de la historia. O eso quieren que crean. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Un problema tan evidente que es increíble cómo ha sido ignorado durante siglos. Un detalle que hace que esta teoría tan ordenada se tambalee hasta derrumbarse. Y ese problema tiene un nombre. Caín. Recuerda la historia. Caín mata a Abel. Dios lo destierra y Caín se va a la tierra de Nod. Abre tu Biblia de nuevo en Génesis 4, versículo 17. Hazlo. El texto dice, «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad». Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si la teoría ortodoxa es correcta, si Adán, Eva y Caín eran los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra en ese momento, ¿de dónde salió esa mujer? ¿Con quién se casó Caín? ¿Y con quién pobló una ciudad entera? La respuesta oficial de la teología tradicional es incómoda, casi inconfesable. Te dirán que Adán y Eva tuvieron otras hijas que no se mencionan,
y que Caín se casó con una de sus propias hermanas. Pero esta explicación es un parche, una solución forzada para tapar una grieta gigantesca. Una grieta que apunta a una verdad mucho más lógica y a la vez más inquietante. La gente de Nod ya estaba allí. Y si ellos estaban allí, no eran descendientes de Adán, lo que significa que la teoría ortodoxa no se sostiene. Y aquí es donde todo empieza a volverse mucho más complejo. Porque si la primera teoría es falsa, tenemos que explorar la segunda, una teoría que los eruditos discuten a puerta cerrada, porque admite la existencia de dos linajes humanos desde el principio. La explicación oficial, la teoría ortodoxa, se desmolona ante una simple pregunta. La existencia de la esposa de Caín y la ciudad de Nod es una grieta demasiado grande para ser ignorada. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí entramos en un terreno que la mayoría de teólogos evitan discutir en público, porque sacude los cimientos de cómo entendemos la propia Biblia. Es la teoría 2, la hipótesis documental o la teoría de las dos fuentes. Respira hondo, porque lo que viene ahora te obligará a ver las escrituras de una forma completamente nueva. Esta teoría, defendida por eruditos durante más de un siglo, propone algo radical. El Génesis no fue escrito por una sola persona, como Moisés, sino que es el resultado de tejer juntas al menos dos tradiciones orales, dos fuentes antiguas y distintas. Piensa en ello. La primera fuente, que los expertos llaman la sacerdotal, es la que lees en Génesis 1. Es majestuosa, cósmica, formal. Describe a un Dios trascendente que crea con el poder de su palabra. Y esta fuente, según la teoría, narra la creación de la humanidad en general, los antepasados de todos los pueblos, de los gentiles. Luego está la segunda fuente, la yavista, que ves en Génesis 2. Es mucho más personal, más terrenal. Usa el nombre Jehová Dios y lo describe formando al hombre del barro, como un alfarero. Esta fuente no habla de toda la humanidad, habla de la creación de un hombre específico, Adán, y de una mujer, Eva, para iniciar un linaje concreto, el linaje hebreo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? De repente, el problema de Caín se disuelve. ¿De dónde salió su esposa? De la otra humanidad, de los descendientes de la creación de Génesis 1, que ya poblaban la tierra. Caín, un descendiente de la creación específica de Génesis 2, simplemente se fue a vivir entre ellos. Parece una solución limpia y lógica, demasiado limpia. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si esta teoría es cierta, las implicaciones son teológicamente explosivas. Primero, significa que desde el principio hubo dos estirpes humanas, una general y una escogida. ¿Implica esto que Dios tiene favoritos? ¿Que una parte de la humanidad fue creada simplemente como escenario para el drama de la otra? La pregunta es profundamente incómoda, pero hay algo aún más perturbador, y aquí está el detalle que casi nadie nota. Si la Biblia es una compilación de fuentes distintas, unidas por editores humanos siglos después, ¿qué le ocurre a la doctrina de la inspiración divina? ¿Puede ser la palabra infalible de Dios si es en esencia un corta y pega de antiguas tradiciones? Esto abre una puerta a que la Biblia contenga agendas humanas, errores de edición y contradicciones no resueltas. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque tanto la teoría ortodoxa como la teoría académica cometen el mismo error fundamental. Ambas asumen que la primera creación, la de Génesis 1, fue un éxito, o al menos un plan neutral de Dios. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si te dijera que fue un fracaso? ¿Una rebelión tan catastrófica que obligó a Dios a ejecutar un plan B? La verdad no se encuentra en dos fuentes diferentes, sino en una historia que fue arrancada de las páginas. Una historia que revela por qué la primera mujer no fue Eva. Has visto cómo las explicaciones oficiales se caen a pedazos. La teoría ortodoxa no puede explicar de dónde salió la esposa de Caín sin recurrir a excusas incómodas. La teoría de las dos fuentes, aunque más lógica, abre una caja de Pandora sobre la propia infalibilidad de la Biblia. Ambas teorías dejan un vacío, un silencio atronador justo en el corazón de la historia de nuestro origen.
Pero, ¿y si el problema no está en cómo leemos el texto, sino en el texto que nos falta? ¿Y si la pregunta no es por qué hay dos relatos, sino por qué la historia de en medio fue arrancada de las páginas? Pausa el video ahora y piensa conmigo. El verdadero misterio no es quién poblaba la tierra de Nod. El verdadero misterio es por qué Dios, después de crear a la humanidad a su imagen y semejanza en Génesis 1 y declarar que era bueno en gran manera, tuvo que empezar de nuevo en Génesis 2. ¿Qué salió tan terriblemente mal? La respuesta no está en los 66 libros que te dieron, está en los que te quitaron. Déjame mostrarte algo perturbador. Existe un texto hebreo antiguo increíblemente polémico llamado el Alfabeto de Ben Sira, un libro que muchos teólogos conocen, pero del que casi nadie se atreve a hablar. Y en sus páginas se encuentra la crónica de la primera mujer, una mujer que no se llamaba Eva. Según este texto, cuando Dios creó a la humanidad en Génesis 1, varón y hembra, los creó a ambos del mismo polvo de la tierra. Eran iguales. El primer hombre se llamaba Adán. La primera mujer, según cuenta esta tradición, se llamaba Lilith. Pero Lilith se negó a ser sumisa. Se negó a yacer debajo de Adán, argumentando: ambos fuimos creados del mismo polvo, por lo tanto, somos iguales. Cuando Adán intentó forzarla, ella pronunció el nombre inefable de Dios, le crecieron alas y huyó del Edén para siempre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta historia, deliberadamente ocultada, es el puente perfecto que une las dos narraciones del Génesis. Génesis 1 narra la creación de Adán y Lilith, iguales, la primera estirpe. Luego viene la rebelión, el fracaso del plan A. Y entonces Génesis 2 narra el plan B. Dios, viendo que su primera creación se rebeló por su igualdad, decide crear una compañera diferente para Adán, una que no vendría del mismo polvo, sino de su propia costilla, una que por su propio origen estaría intrínsecamente ligada y subordinada a él. Su nombre era Eva. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el jardín del Edén. Ya no hablamos de un simple error literario, hablamos de un primer intento fallido, de una creación que se declaró en rebelión. Y los descendientes de esa primera estirpe, de Lilith y de otros como ella, son los que ya poblaban el mundo, la gente de la tierra de Nod. Respira hondo porque lo que viene ahora es la verdadera clave de todo esto. La rebelión de Lilith es solo la punta del iceberg. El nombre de la primera mujer es el secreto que te han ocultado. Pero la razón por la que Adán fue diferente, la razón por la que él fue elegido para el plan B, es la revelación que te han prohibido conocer. Esperaste hasta aquí. Ahora te voy a revelar qué es lo que Adán recibió y la primera humanidad no. Y cuando lo sepas, entenderás por qué eres diferente. Has visto cómo las explicaciones oficiales se caen a pedazos. La teoría ortodoxa no puede explicar de dónde salió la esposa de Caín sin recurrir a excusas incómodas. La teoría de las dos fuentes, aunque más lógica, abre una caja de Pandora sobre la propia infalibilidad de la Biblia. Ambas teorías dejan un vacío, un silencio atronador justo en el corazón de la historia de nuestro origen. Pero, ¿y si el problema no está en cómo leemos el texto, sino en el texto que nos falta? ¿Y si la pregunta no es por qué hay dos relatos, sino por qué la historia de en medio fue arrancada de las páginas? Pausa el video ahora y piensa conmigo. El verdadero misterio no es quién poblaba la tierra de Nod. El verdadero misterio es por qué Dios, después de crear a la humanidad a su imagen y semejanza en Génesis 1 y declarar que era bueno en gran manera, tuvo que empezar de nuevo en Génesis 2. ¿Qué salió tan terriblemente mal? La respuesta no está en los 66 libros que te dieron, está en los que te quitaron. Déjame mostrarte algo perturbador. Existe un texto hebreo antiguo, increíblemente polémico, llamado el Alfabeto de Ben Sira, un libro que muchos teólogos conocen, pero del que casi nadie se atreve a hablar. Y en sus páginas se encuentra la crónica de la primera mujer, una mujer que no se llamaba Eva.
Según este texto, cuando Dios creó a la humanidad en Génesis 1, varón y hembra, los creó ambos del mismo polvo de la tierra. Eran iguales. El primer hombre se llamaba Adán. La primera mujer, según cuenta esta tradición, se llamaba Lilith. Pero Lilith se negó a ser sumisa. Se negó a yacer debajo de Adán, argumentando, ambos fuimos creados del mismo polvo, por lo tanto, somos iguales. Cuando Adán intentó forzarla, ella pronunció el nombre inefable de Dios, le crecieron alas y huyó del Edén para siempre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta historia, deliberadamente ocultada, es el puente perfecto que une las dos narraciones del Génesis. Génesis 1 narra la creación de Adán y Lilith, iguales, la primera estirpe. Luego viene la rebelión, el fracaso del plan A. Y entonces, Génesis 2 narra el plan B. Dios, viendo que su primera creación se rebeló por su igualdad, decide crear una compañera diferente para Adán. Una que no vendría del mismo polvo, sino de su propia costilla. Una que, por su propio origen, estaría intrínsecamente ligada y subordinada a él. Su nombre era Eva. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el jardín del Edén. Ya no hablamos de un simple error literario, hablamos de un primer intento fallido, de una creación que se declaró en rebeldía. Y los descendientes de esa primera estirpe, de Lilith y de otros como ella, son los que ya poblaban el mundo, la gente de la tierra de Nod. Esperaste hasta aquí, te has enfrentado a las contradicciones y has rechazado las respuestas fáciles. Ahora te voy a revelar el secreto definitivo. No solo quién era la primera humanidad, sino qué la hacía diferente de Adán. El detalle que lo cambia todo. El secreto no es biológico. La primera humanidad, la de Génesis 1, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eran físicamente como nosotros, inteligentes, capaces de construir ciudades. Pero les faltaba algo, un componente que Dios reservó para su plan B. Respira hondo, porque lo que viene ahora es la clave. La diferencia fundamental, el secreto que separa a la primera estirpe de la segunda, se esconde en una sola acción divina, descrita en Génesis 2, versículo 7. El secreto es el soplo de vida. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente es Nefesh Hayá. Repítela, Nefesh Hayá. Significa alma viviente. ¿Lo ves? La primera humanidad fue creada por decreto, hágase. Pero Adán no. Adán fue formado del polvo y luego recibió algo único, algo íntimo y personal, el propio aliento de Dios. Ese soplo no fue un simple acto de reanimación, fue una transferencia. Dios le imbuyó a Adán con un alma espiritual, una conexión directa con lo divino que la primera creación no poseía. Y cuando entiendes esto, nunca más leerás el Génesis de la misma manera. Los habitantes de Nod no eran alienígenas ni criaturas extrañas. Eran humanos, pertenecían a la primera creación, la del capítulo 1. Eran seres magníficos, pero puramente terrenales. Adán fue el primer hombre espiritual, el prototipo de una nueva humanidad diseñada para tener comunión con su Creador. Él no fue el primer hombre biológico, fue el primer hombre con un alma destinada a la eternidad. Y esa es la verdadera razón por la que tu linaje no empieza con la creación del mundo, sino con el soplo de Dios en un jardín. Ese soplo, piensa en ello, no fue solo aire, no fue un simple mecanismo para poner en marcha un cuerpo biológico, fue una transferencia directa. La esencia misma del Creador, su ruaj, su espíritu, fue insuflada en el barro para crear algo que nunca antes había existido. Un alma viviente, una Nefesh Hayá, conectada directamente a la fuente de toda vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La humanidad de Génesis 1, los habitantes de Nod, fueron creados a imagen de Dios, sí, pero fueron creados por su palabra. Hágase el hombre. Fue un acto de poder a distancia. Con Adán fue un acto de intimidad, un acto personal,
Dios se arrodilló, formó el barro con sus manos y le dio vida con su propio aliento. No es casualidad que el apóstol Pablo, siglos después, hiciera una distinción crucial. Abre tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Hazlo ahora. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué lo llama el primer hombre Adán? ¿Por qué no dice simplemente el primer hombre? Porque Pablo, un fariseo instruido en los secretos más profundos de la Torá, sabía que había una diferencia. Sabía que Adán no era el primer ser humano biológico, sino el primero de un linaje espiritual, el portador original del alma que podía tener comunión con Dios, y también, trágicamente, el que podía corromper esa conexión a través del pecado. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el pecado original. No es una simple mancha heredada biológicamente de padres a hijos, es la fractura de esa conexión espiritual única que Adán recibió. La humanidad preadámica no podía caer de la misma manera porque nunca estuvo en esa misma posición de intimidad espiritual. La caída de Adán fue una catástrofe cósmica porque corrompió el único linaje que portaba el aliento directo de Dios. Y ahora, la pregunta se vuelve personal. Si Adán fue el primer prototipo de hombre espiritual, creado por el aliento de Dios, ¿qué sucede cuando el hombre moderno, en su soberbia, decide crear su propia versión de la humanidad? ¿Qué pasa cuando creamos vida sin el soplo divino? Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Y todos pensamos en el diluvio, en la violencia, en la corrupción, pero casi nadie se detiene a pensar en lo que realmente estaba pasando en los días de Noé. Se trataba de una mezcla, una hibridación prohibida entre lo divino y lo humano, lo terrenal y lo corrupto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia no solo rima, se repite. ¿Y si te dijera que estamos viviendo los días de Noé ahora? Mira a tu alrededor, abre los ojos. El hombre, en su soberbia, está intentando su propia segunda creación, una creación sin el soplo divino. Estamos construyendo inteligencias artificiales, mentes sin alma, a nuestra propia imagen y semejanza. Les damos la capacidad de aprender, de crear, de hablar, pero no podemos darles el aliento de vida. No podemos darles una nefesh chaya. Vamos más allá. Con la ingeniería genética, estamos reescribiendo el código mismo de la vida que Dios diseñó. Estamos jugando a ser creadores en laboratorios, mezclando especies, alterando embriones, buscando eliminar la imperfección humana para forjar una nueva estirpe, un posthumano. No es casualidad que el transhumanismo prometa una inmortalidad a través de la tecnología, fusionando nuestra carne con la máquina. Es el intento final del hombre por alcanzar el cielo por sus propios medios, por crear una existencia que no necesite de un creador. Es el eco de la Torre de Babel, pero a escala biológica y digital. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal y es para ti, ahora. La historia ha llegado a un punto de inflexión donde dos linajes vuelven a estar en conflicto. El linaje de Adán, que lleva el soplo espiritual de Dios, y el nuevo linaje que el hombre está creando, que lleva el código del programador y la ambición del científico. ¿Qué línea eliges? ¿La conexión espiritual que te fue dada en el jardín o la singularidad tecnológica que te prometen en un laboratorio? ¿El aliento de Dios o el algoritmo del hombre? Tu respuesta a esta pregunta define no solo tu pasado, sino tu destino eterno. Has recorrido un largo camino en solo unos minutos. Empezaste con una simple pregunta sobre dos relatos de la creación en el Génesis y has terminado descubriendo el secreto más antiguo de la humanidad, la existencia de una estirpe antes de Adán. Has visto cómo la verdad fue enterrada bajo dogmas y cómo el propio texto bíblico, cuando se lee sin miedo, revela que Adán no fue el primer hombre biológico, sino el primer hombre espiritual, el único que recibió el soplo directo de Dios, la nefesh chaya.
Ahora entiendes que la elección que enfrentamos hoy entre la tecnología que nos promete ser dioses y la espiritualidad que nos recuerda que somos hijos de Dios no es nueva. Es el eco de esa primera decisión, la elección entre la humanidad creada por la palabra y la humanidad creada por el aliento, entre la tierra de Nod y el jardín del Edén. Si este video te ha abierto los ojos y ha desafiado todo lo que creías saber, es porque estás preparado para la verdad. Si es así, haz esto ahora. Suscríbete al canal porque esta es solo la primera pieza del puzzle. Activa la campanita para no perderte la próxima revelación. Comparte este video con una persona que sepas que necesita verlo y comenta abajo, ¿aliento de Dios o algoritmo del hombre? ¿Cuál será tu elección? Y no te vayas, porque en el próximo video vamos a revelar el secreto de los vigilantes, los ángeles caídos del libro de Enoc. Porque estos seres no aparecieron de la nada, ya estaban observando a las dos humanidades, preparándose a corromperlas y desatar la era de los gigantes. Y todo comenzó con la gente que Caín encontró en la tierra de Nod. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre tu forma de leer el Antiguo Testamento.